Vamos a respirar y vamos a conectar con Mateo de 4 añitos. 5, 4, 3, 2, 1. Nico, quiero que me digas con qué energía llega Mateo a la sesión y cuál es el peso de su nombre energético. Mateo. Haz de cuenta, ¿me escuchas? Sí, Nico, sal y conecta el micrófono interno. No se escucha el micrófono externo, por favor. Así. Ah, sí, es que se escuchaba el gallo cantar. Ok. Entonces conecta con Mateo y dime con qué energía llega a la sesión. Lo primero que vi cuando me acerqué como al campo energético es que una fracción de Mateo sale como disparado, Ujú. se mueve como una velocidad inmensa, está como en un exceso de movimiento, pero llega a un punto en que ese movimiento es tan rápido que se vuelve y se mueve en el mismo lugar que se vuelve como un sistema. Y luego hay otra parte de Mateo que sale como a querer cubrir ese sistema, pero no va a la misma velocidad. Entonces tarda como en terminar de hacer lo que él quiere hacer. Y la última parte que llega de él, simplemente se detiene y lo observa todo. Y es como si tarda todos esos tiempos para llegar a hacer una sola acción. Su nombre energético tiene que ver como con una configuración de círculos, em, pero sabes que también que parece, Ira, Ujú. como estas, ¿has visto pistas como de carreras que están como divididas como en óvalos también, como si él tuviera como circuitos de realización, algo así, son como círculos que van hacia adentro. Ok. A ver, quiero entender una cosa. ¿Por qué se divide esa energía en tres? Haz de cuenta que lo que observo en un plano general, Ira, es como si desde un punto de la gestación, Ajá. como aproximadamente a los 6 meses, o en ese rango que observo como entre los 4 a los 6 meses, hay un empuje como si hay una parte de él que nace energéticamente, Ok. empieza a habitar fuera como una, como una conciencia de espacios, como a planear o a modificar el espacio de alguna manera y como que se reconecta una vez que sale el resto del feto, pero hay como una diferencia de experiencia entre la energía del infante y la energía del cuerpo. Haz de cuenta, como si lo pongo enfrente de mí, hay como un desfase en el aura que tiene su energía energética, como si estuviera más vieja de alguna manera que el cuerpo. Entonces, su forma de pensar o la forma en la que conecta con sus emociones y con su mente lo hace a través de la experiencia más grande y el cuerpo no sabe cómo recibirla.
A ver, Es un desfase como, como de tiempo también puede ser. sí, como de 5 meses, ¿no? Hablando de Ajá. tiempo, pero hablando de energía. Energéticamente, por eso es que esta parte final queda como que como que sostiene. Haz de cuenta que energéticamente no hay como una desconfiguración, por decirlo de alguna manera, Ujú, sino más bien que la energía no ha sabido cómo adaptarse a los ritmos que se manejan mm, dentro del cuerpo, pero contiene, o sea, su energía al fin y al cabo lo contiene y el cuerpo de alguna manera em, sabe cómo percibirse porque se encuentra dentro de un espacio seguro, pero ese choque de mente con emoción y las referencias que tiene con el cuerpo son los que crean como, ¿sabes? Como incomodidades, porque es como si él quisiera hacer cosas ujú. o percibe cosas que mentalmente y físicamente no entiende ni sabe ni cómo le corresponden. Entonces son como desesperaciones también. Ok. Em, Vamos a ver dónde y cómo aprendió a gestionarse energéticamente de esta forma. Mm. Ujú, Es, observé como muchas escenas ujú. en donde sucede un acontecimiento en particular que se reconecta como en cuatro o cinco existencias Ok, y tiene que ver, Ira, con un estado como, ¿cómo te puedo decir? Como un estado de coma, como una separación de la mente con el cuerpo. ok. Es como si en varias existencias de alguna forma de su concepto energético, hay cuerpos sin conciencia. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es como si incluso, aunque de alguna forma es pasado, por decirlo así, em, los cuerpos quedaron como inconclusos. Ok. ¿Qué sucedió para que esto sucediera? Lo que observo son como dos cosas. Ujú, Una tiene que ver con la estructura de su cerebro. ujú, Es como si hubiera una capa ligeramente más como sutil, no sé, como más delgada, ujú, que lo hace susceptible como a impactos sencillos. Y de ujú. alguna manera esta combinación ha hecho que en estas consecuencias de existencias es como si se desconectara de la fisicalidad al golpearse. Entonces, él actúa como en una forma como de prevención. Así como si se enclaustrara de alguna manera en su cuerpo. Y esta, fíjate, y curioso como esta reacción en esta existencia, el desfase del tiempo, de alguna Ujú, forma previene ese enclaustro, pero al prevenir el enclaustro, también la energía empieza a trabajar en separado, porque ya no hay como un objetivo en común. Es como si su alma está cuidando al cuerpo, pero el cuerpo, al ser como pues una entidad nueva, por decirlo de alguna manera, no ujú. entiende la correspondencia del alma y hay como una descomunicación. Ok, ¿me permites hablar con Mateo? Sí, Mateo, te escuchas muchas veces. ¿sí? Sí, Ok, vamos a hacer una cosa. Vas a escucharme solo una vez. Tú puedes programarte para escucharme solo una vez. ¿Te parece? sí. Ok.
Mateo, cuéntame, ¿por qué cuando viste a Nico saliste primero uno, luego saliste otro y luego salió otro, como para envolver todo eso? ¿Qué pasó? Es que todo puede ser como un peligro Todo puede ser peligro. Ujú. y como, como que veo primero ¿Qué es lo que ves? si hay peligro, Ujú. ¿Qué es lo que para ti representa el peligro? como, como cosas, ¿Qué cosas? como, como los picos, cuando está mojado el piso, o los cuchillos, Ujú. las cosas. Cuando tú sientes que hay algo que es peligroso o que tú entiendes o que tu energía entiende como peligro, ¿qué sucede contigo? ¿Qué sientes? ¿Qué vives? ¿Qué percibes? Pues es como me da como mucha desesperación. Desesperación. Es que tengo una sensación de, Ujú. tengo una sensación ¿Cómo es esa sensación? como, como de nunca haber llegado Ok, muy lejos. ok. Entonces, esa sensación es como si no estuvieras en este presente. Pero me cuido. Ok, ok. Estamos aquí para entender qué está pasando contigo, trabajar y que estés mucho más contento, mucho más feliz. ¿Te parece? Sí. Déjame con Nico. Nico desconecta. A ver, Nico, vamos a ir a la primera encarnación de Mateo en la tierra. Y quiero que me digas cómo, cómo la percibes, cómo la sientes. Sí, percibo como un ingreso de alguna forma transitable. Ujú, Observo que de alguna manera la espera o la contención física, la madre, em, estaba como receptiva, por decirlo así, aceptando su proceso como madre, el embarazo. em, pero lo que observo, Ira, es como una desconexión posterior como a la existencia. Observo que el niño, el primer rechazo que tiene ujú, es la leche, como, como el amamantar. Y esa como esa consecuencia del no llevar el proceso natural del alimento ujú, empieza a crear como un estrés en como en su espacio de alguna manera. ujú. Es como si su primer contacto con la tierra fuera mm, incapaz de consumir la tierra de alguna manera. Energéticamente se percibe así. Ujú. Em,
y empieza como una serie de acontecimientos que hacen, pues desde esos primeros como meses, un proceso incluso complicado, Ujú. em, doloroso, por decirlo así. Ok, Y son, fíjate, es curioso como esa sensación, como de ese inicio complicado, em, gesta poco a poco esta forma energética, porque es como si son elementos que él activan su energía para ir haciendo prevenciones. De alguna manera se activa ante el espacio, es como si sabe cómo interactuar con los adultos para que su atención esté situada justo donde él la necesita. ok. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces mm, tiene un problema con la asimilación de la alimentación energética. Ok, entonces vamos a empezar ahí desde esta parte de su primera encarnación. Entonces, lo primero es que quiero que él vaya al primer momento de todos sus embarazos, incluyendo este momento presente, donde empieza él su proceso cuando el esperma de su papá se junta con el óvulo de su mamá. Porque desde ese momento, eh, porque quiero empezar a que él vaya entendiendo su proceso de desarrollo, su proceso de crecimiento. Y lo primero que quiero que haga es que empiece a observar las células que van generando las capas que van haciendo como estas células que van formando esta placenta que viene de la energía y de la biología del padre. Formar la placenta viene de la biología del padre y de la energía del padre. Entonces, aquí fíjate, quiero que empiece a entender la diferenciación de la forma placentaria en la que él va a empezar a habitar. ¿Por qué? Porque esta forma placentaria es lo que lo va a contener, lo que le va a ayudar a que pueda vivir de una forma natural. La placenta se hace o se forma de esta energía masculina y de toda esta forma masculina es formada por el feto por memoria heredada del padre y es un cuerpo externo que por lo general la madre empieza a rechazar en los primeros días de gestación, cuando la mujer se siente embarazada o le dan mareos o le dan vómitos o se siente, no sé cómo se siente. ¿Por qué? Porque es una forma en que el cuerpo empieza a rechazar un cuerpo externo. Y ese cuerpo externo es esa energía del padre que se queda en el vientre y que ayuda a que el feto empiece a desarrollar su placenta, que es su contención, la forma en cómo él va a recibir el alimento. Quiero que empiece a clasificar estas células. Si se cuenta, Ira, que lo que yo observo es como el impacto entre las dos partes, la parte del esperma y del óvulo, y haz de cuenta como si en esta configuración em, observo las dos escenas, como la primera, la anterior, de alguna manera, cuando se provocaba el impacto, era como si la parte proporcional de la energía masculina careciera como de la fuerza para reconstruir, y era como la placenta, digo, como el óvulo, como la parte de la energía femenina, intentaba como absorber de alguna manera
para preparar la contención. Ujú. Pero como en este cambio de configuración, haz de cuenta que llega como en una velocidad, con una fuerza que hace que a la hora de provocar como la destrucción, y es curioso, Ira, porque es como si el esperma destruye el óvulo Ujú. con el impacto, pero es la misma energía del impacto que también hace que se expanda la energía masculina y esa abraza como los pedazos de alguna manera y la fusión de ambos, el cuerpo del óvulo y la energía de la fuerza masculina, reconstruyen como una nueva célula. Y esa nueva célula que se crea así como que se fuera, como si estuviera expandiendo, empieza a recurrir de alguna manera a un núcleo en Mateo para comenzar una gestación como desde otra fuerza, por decirlo así. Claro, porque aquí, o sea, la placenta produce hormonas, que no son las hormonas de la mujer, son hormonas de ese feto que se va a gestar. Esas hormonas genera cierto tipo de proteínas que ayudan a que el embarazo se mantenga, a que la placenta se pueda pegar en un lado o en otro lado o en el medio del vientre. ¿Por qué? Porque empiezan a ser compatibles esta forma de asimilar cierto tipo de proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza en la gestación a haber un intercambio de gases. La placenta empieza a generar los nutrientes que va a permitir que la madre y el feto tengan esa comunicación. Fíjate cómo la energía masculina, que es poco reconocida, va gestando esta parte de la comunicación entre la energía de la madre y entre la energía del fetito que se va a ir gestando. Es como el intermediario para que tengan ahí una relación más o menos equilibrada, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que empiece la mamá a eliminar todos los desechos de placenta de sus propios embarazos. O sea, puede haber tenido una mala comunicación por la mala comunicación placentaria, por la misma energía del padre de ella, que va gestionando sus embarazos en este mundo y también de los otros embarazos en los que Mateo ha estado presente. Entonces, quiero que empiece a eliminar toda esta forma de mantener, preparar, estar en embarazo. Primero, como madre. Segundo, como hijo. Tercero, como esta forma de vivirse y de verse en este miedo a la regulación de la interpretación energética de uno o de otro. Yo creo ahora entiendo por qué Iris aparecía esto como esta figura en su nombre, que eran como círculos, como si Ujú, fueran como carreras, como carriles de alguna manera también. ujú, Y tiene que ver con esta configuración en donde por niveles ujú, se iba él gestando em, y aprendiendo a gestarse a partir de los vientres en los que se ubicaba. Y ujú, las coincidencias, pues, de alguna manera no existen, ¿no? Al fin y al cabo es compatibilidad energética. ujú. Y la constante que tienen las madres de Mateo en esta configuración em, tiene que ver con los tiempos, de alguna forma, y los ritmos de sus gestaciones menstruales, Ujú. lo que le permite como ir como entrando en porciones o algo así, como embarazarse como en distintos días de una misma frecuencia. Em, entonces, lo que está provocando este cambio o esta desconfiguración, lo que está haciendo está eliminando las barreras entre los círculos para crear como una sola masa. Al fin y al cabo no tiene que dividirse o como en procesos y empieza como a gestar su energía en un único núcleo que se fusiona con esta otra figura de la célula que vimos como en el comando anterior. Entonces esa porción empieza como a gestar y avanza. Y por ejemplo, ahora veo o observo como un feto que está cerca de los 3 meses, que es un feto que está de alguna forma distribuyendo todo su sistema nervioso y la Ajá. configuración al cuerpo. Ok, ¿por qué? Porque
la placenta, cuando ya el feto empieza a crecer y empieza a generar sus hormonas, empieza su sistema nervioso, empieza a utilizar varios químicos que se generan en la placenta para minerales, para químicos, para que el feto vaya realizando funciones, como por ejemplo empezarse a mover dentro de las panzas de las mamás, pero es muy importante, primero, la oxigenación, porque la placenta transporta la cantidad de oxígeno desde la madre al feto. Entonces, la placenta decide qué tanto oxígeno pasa, qué tanto oxígeno no pasa, qué tanta glucosa transporta desde la madre al feto. Y estamos hablando de pura alimentación. Entonces, todos los aminoácidos, toda la forma en que la madre y el feto empiezan a gestionar su crecimiento como en armonía o en concordancia. Quiero que empiece a equilibrar todas estas formas en que todas las hormonas, progesterona, estrógenos, ayudan a mantener el embarazo de una forma fuerte, una forma natural, de una forma oxigenada, mineralizada, con todos los factores del crecimiento normales de un feto y de un desarrollo de la madre. Es como si en una configuración de tiempo y velocidad, es decir, a lo que pasaba en esa circunstancia antes, era como un accidente, como ahí es donde se rajaban las energías porque los vientres impulsaban una gestación regulada, mientras que la energía de Mateo, de alguna forma también llevando este hilo como de desesperación entre vidas, Ajá. hacía que como incluso como si se rebanaran las energías. Entonces lo que observo, Ira, es que las distancias entre lo otorgado por la madre, Ujú, aunque también está el reflejo del padre, pero ahora claro. que está en el cuerpo de la madre, lo de la madre, y su energía en porción, lo que observo es que entran como en un contacto mucho más sutil, como si no hubiera necesidad de prisa, como si no hubiera necesidad de cambio de configuración, y se amalgaman de una forma diferente. Este amalgamiento le permite al feto estirarse, sentirse seguro, sentirse estable, sentirse como más respaldado de alguna manera también. Le permite otorgar como en esencia a la madre como una madurez, como una seguridad, como una consistencia, esperanza, incluso, o sea, porciones de situaciones emocionales también. Y el contacto se vuelve como mucho más tierno, por decirlo de alguna manera también. Ok, aquí es importante entender que aunque la madre está ahí muy presente en la gestación, estamos trabajando con la energía del padre. ¿Por qué? Porque el padre, al formar esa placenta con él, quiero que empiece a eliminar procesos adictivos de insatisfacción de todos los padres del mundo mundial que él haya tenido en cualquier encarnación. ¿Por qué? Porque va generando procesos adictivos en esta forma de transporte activo de la energía del padre en todos los procesos en los cuales los nutrientes empiezan a gestionarse mediante las proteínas, los azúcares, todo lo que va ingiriendo desde esta parte del feto. Pero esto va en concordancia con el padre puede tener algunas situaciones adictivas, energéticas y biológicas, pero la madre tiene también situaciones adictivas emocionales y psicológicas, energéticas. Entonces quiero que él empiece a transformar la parte de esta forma de absorber este proceso de nutrientes que no los necesita. O sea, con todas estas experiencias que ha tenido, no necesita colocarse en esta situación de sentirse en peligro por la madre o por el padre por estas formas adictivas. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a vivir procesos celulares donde la placenta va absorbiendo todos estos nutrientes y se van absorbiendo por el feto a través
de su pielecita, de todo lo que él va sintiendo. Entonces se convierte en una persona súper sensible y súper perceptiva. Te das de cuenta que, obvio, esa pulsión de su energía por querer como contener las circunstancias Ujú. hacía que la energía avanzara muy rápido para incluso manipular el embarazo, ¿no? Claro. Entonces, em, ¿qué cambia? Cambia la forma, por ejemplo, en la que el ritmo del feto impulsa el embarazo de la energía y de la madre. Es como si el feto entiende de alguna manera los ritmos a consecuencia que hay entre los engranajes del por qué se van dando cada una de las circunstancias. Ujú. Y este malentendido de la alimentación tenía que ver, Ira, porque en esta prisa por nacer también Ujú. hubo muchas partes del proceso. Cuando la madre también iba entendiendo, por ejemplo, los alimentos que consumía en el embarazo, que el feto no recibió con claridad Ujú. o que no recibía, porque era una constante en muchos embarazos, en donde no se atrevía a crear una consecuencia entre lo que la madre probaba y lo que su cuerpo como feto crecía también a través de esa proporción de lo que lo alimentaba. Entendió el ritmo del tiempo como algo que tenía que esperar y no como algo que le enseñaba también, algo así. Entonces cambia la forma en la que percibe mentalmente también su entorno, porque ahora entiende que el entorno sí tiene una contención por sí misma, porque el entorno está diseñado para habitarse. Entonces se cambia la percepción que tiene como de las formas que hay a su alrededor, se vuelven menos alarmantes, menos radicales, menos como menos intrusivas a su energía y el espacio, incluso la misma tierra a través de la concepción de los ojos del niño cambia a volverse un lugar, si tú no quieres el lugar más seguro del universo, pero por lo menos un lugar normal, como donde no hay una premiante característica de la cual su energía tenga que estar en constante preocupación. Y eso le da a todas sus células la capacidad de una respiración, ahí donde llega esta parte de la oxigenación, como si todo el cuerpo y toda su energía decide, ok, la vida no está no es peligrosa, no es complicada. Ujú. Aquí hay una cosa, cuando ya el bebé entiende en esta nueva forma de comunicación, de entender esta alimentación, fíjate, es como eh, lo que me decías, es como si él hubiera salido 5 meses antes. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando la expansión placentaria empieza, ahora sí que empieza a crecer él, empieza a crecer la mamá, y entonces las necesidades del feto muchas veces no son cubiertas por la madre, y esta parte placentaria se vuelve también una parte que ahoga al mismo bebé. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que empiece a entender todas, fíjate bien, la forma uterina de movimiento. ¿Por qué? Porque la madre tiene ciertas, o sea, no son contracciones como cuando nace, pero cuando el bebé a veces se acomoda, se mueve, hay ciertos movimientos que hace la misma matriz de la madre para acomodar al chiquillo de un lado o del otro lado, o que si me siento de lado o que si no me siento de lado. Esto, él como esta poca oxigenación podía entender como una separación. Quiero que empiece a transformar toda la forma en que sus paredes uterinas se vuelven más amigables, se vuelven más flexibles, menos duras, con una sensación de aceptación y de entender que un proceso de parto empieza a gestionar la separación de lo que lo ha alimentado, de lo que ha vivido, de lo que le ha aceptado y de lo que ahora le va a permitir recuperarse a través de su autonomía. Entonces quiero que empiece a recuperar su fuerza a través de su capacidad creativa, porque él tiene que reconocerse creador en ese momento, y entonces empezar a gestionar toda su parte endocrina autónoma para empezar a vivir esta separación de estos
partos que ha tenido, que no los viva como una expulsión o como un rechazo, sino como algo natural, porque por su tamaño, por su forma, por su estructura y por su capacidad de ser independiente. Te das de cuenta que en este cambio lo que observo es que en la expansión de su cuerpo como feto, como si estuviera creciendo, él ya no lo recibe como un impulso para su siguiente movimiento, sino que más bien se establece y observo cómo sus células, sus características empiezan como a alimentarse, como a ir creciendo y a fomentar como una seguridad de característica de existencia que le hace, hasta incluso puedo decir, disfrutar la transformación de toda su energía, Ira. Es como si sus niveles de estrés energético Ujú, se reducen bastante para permitir que la estructura del feto se desarrolle de una forma como arrítmicamente más gestionada. Incluso las posiciones que toma y forma con el movimiento las hace con muchísima más comodidad. ujú, Observo que eso irá en repercusión energética en todas sus existencias, tiene un establecimiento de seguridad diferente. Es como si sus vidas ya no buscaran la característica que hiciera continuar buscando la siguiente vida, ujú. porque de alguna forma era lo que hacía también, una característica de movimiento perpetuo. Entonces, ese cambio hace que, por ejemplo, se despierten zonas en su cuerpo, como las zonas del cerebro, Ujú, que están cambiando la forma en la que se dispersan ciertos como inyecciones de químicos en su cuerpo, porque observo que se abren como compuertas que están haciendo que se reconfiguren muchas zonas, como por ejemplo zonas que están relacionadas con los sentidos, ujú, porque los sentidos, más allá de estar distorsionados, no, estaban hiperdesarrollados, ujú, como si una punta de algo la sentía aquí en el ojo cuando estaba como a 3 ujú. 4 metros, entonces era complicado establecerse también en su espacio. Entonces observo que todo eso toma un ajuste de percepción que como cuando te puedes a poner lentes es adaptativo, ¿no? Tiene que irse acostumbrando poco a poco a su nueva configuración de sentidos, pero ya no hay estas radicaciones que hacen que se desesperara o se desbalanceara. Claro, entonces aquí hay otra cosa muy importante. Quiero que empiece a equilibrar todas sus fases y sus estructuras neuronales, tanto cerebrales como pulmonares, como del corazón, como de los intestinos. Sí, en esta regulación que hicieron también la transferencia de químicos del cerebro, Ujú, observo cómo los órganos van adquiriendo como los requisitos, no, como los elementos que necesitan para sus funciones y para reconfigurar, como por ejemplo, si fuera una máquina, los aceites o los lijamientos que tienen que hacerse para que las piezas estén en su mejor proporción, ¿no? Y no es que hubiera un desgaste ni nada, ni sí, mucho claro. menos, pero lo que está haciendo es simplemente como reajustar y acomodar todo para que se sienta una configuración más cómoda, que no sienta la alarma del espacio, que su mismo cuerpo sea una situación en la cual él pueda habitar con descanso y no a través de como de la actividad no proporcionada, o sea, porque también el terminar como rendido, así descansado, casi sin energía, por desesperación, Mm. causa una descompensación energética importante. Quiero Entonces que, su cuerpo está aprendiendo a hacerlo de otra manera. ok, quiero que empiece ahora a equilibrar todos sus caudales energéticos y todas las bifurcaciones a través de cada cromosoma para que la comunicación sea libre, sea constante y sea provechosa vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de la forma de alimentación, vamos a hablar de forma de transmisión energética, de todo lo que corresponde a esta forma de vida ahora, con esta nueva forma de trayectoria energética que ha creado. Se das de cuenta que crea un espacio de compensación energética Ujú, en donde ajusta todos sus tiempos, como si ya se empareja a una sola circunstancia energética. Está esta dimensión en donde todos los tiempos los ha vivido,
Ujú. Por ejemplo, en esta, que va de su corta edad, pero en todas sus vidas pone como las líneas de los tiempos y a la hora en que su energía o su configuración energética se conecta a Ira, es como si, por ejemplo, esta vida recibe una experiencia proporcional Ujú. y eso le da una comodidad, ya no, como si se adaptara a un solo contexto. Pero lo que pasa en otras vidas es muy diferente por las distancias de las encarnaciones. Y Ujú. por ejemplo, observo, Ira, que estas experiencias en coma despiertan. Es como si en sus vidas los ritmos de los tiempos se ajustan Ujú. y dan una compensación que le permite de alguna forma terminarlas y despiertan en sus experiencias, las concluye, por decirlo así, diferente a como habían estado establecidas. Súper mega bien. Entonces, ahora dime cómo lo ves. Haz de cuenta que lo veo, pues ya en uno solo, haz de cuenta, sigue moviéndose porque al final su energía como infante es Claro, hiperactiva, sí. pero ya no deja rastros, o sea, se mueve, se detiene, observa, analiza, pero sí, pero se mueve en un solo conjunto. Y el no dejar rastro o el no esparcirse le permite no ir creando como codependencias o liberaciones energéticas inapropiadas. Está como más concentrado en su propio proceso. Ok, Lo que sí que, pregúntale. lo que sí que puede ser cansado como para su cuerpo, o sea, puede notarse cansado Sí. porque al fin y al cabo pues está cargando todo el ritmo. Ok, muy bien. Entonces, pregúntale cómo se siente, que si se siente bien o lo regresamos como estaba o cómo. No, dice que se siente bien. Ok. Pregúntale si tiene algo que decirle a su mamá, a su papá. Dice que, dice que sí entiende el concepto de paciencia. Eso es lo que dice. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar aquí y ahora, en este momento presente. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración, regresas, te sientes fuerte, grande, enérgico. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien con hambre. Con hambre. Carisa, ¿sentiste algo tú durante la sesión? No, no sentí nada, pero todo lo que pasó sí tiene mucho, mucho sentido, porque ahorita no, la comedera no le para. De los tres, así es el que más ansiedad por comer tiene, siempre está buscando algo que comer. Entonces tiene mucho sentido. Ok. Bueno, pues entonces ya nos dirás tú cómo va. Em, ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, difuminada nada más. Con cara tapada. Ok. Muy bien. Gracias a los dos. No, Iracema, wow, cada vez, o sea, el conocimiento de todo, cómo funciona, me sorprende. bueno, pues es algo que vamos aprendiendo nosotros también con todas las sesiones, con todo el trabajo que se hace, ¿no? Y gracias a ustedes, ¿no? Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, vamos a desayunar porque si no Nico se nos va aquí a desmayar el hambre. Pero antes de irnos a desayunar les queremos recordar que nos escriban a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp más 52 479. ¿Sí es así? 204 204 49 49 70. Ya 73. también tengo hambre. Gracias, vamos a desayunar. Gracias, Carisa. Bye. Bye. Bye.